realmente no llevamos prisa para estudiar y nuestra oración es que Dios nos muestre el desarrollo del pensamiento de Colosenses, porque el objetivo de esta carta a Colosas, a la iglesia de Colosas, que era una iglesia que Pablo nunca había visitado, es que el Señor Jesucristo sea exaltado, que Jesucristo tenga la preeminencia, que encontremos en Él la suficiencia. Dios exalta al Hijo sobre todas las cosas. Y a partir de este versículo 15, específicamente, aunque ya nos ha venido diciendo que Él es rey porque nos trasladó al reino de su amado Hijo, implica que Él es rey, ¿verdad? Y también nos dice que en el Jesucristo tenemos redención de nuestros pecados por su sangre. Entonces también lo encontramos como redentor, ¿verdad? Podríamos ir deduciendo en estos dos versículos las primeras cosas que el libro habla acerca de Jesucristo, que Él es rey porque Dios nos trasladó al reino de su amado Hijo y Él nos redimió. Entonces Él es el redentor, que por su sangre tenemos perdón de pecados. Pero en el versículo 15, lo voy a leer, si quieren seguirlo, dice: Él es la imagen, ya específicamente, Él es la imagen del Dios invisible. Sobre esto hemos venido hablando los últimos domingos. Y luego el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. De este último versículo, primero Dios, vamos a hablar la próxima semana. Pero quiero ir hilando estos pensamientos. Dios, nadie lo puede conocer, es decir, de vista, ¿sí? Nadie lo ha visto. Él es invisible. No hay forma de conocerlo si no es a través de Jesucristo. Jesucristo nos da a conocer al Padre, y Jesucristo lo hace a través de las cosas hechas, a través de la creación. Piensen un poquito en eso. Dios habita en luz inaccesible. No hay forma de que nos acerquemos a Él, de que sepamos sus características, de cómo es Él, qué es lo que hace, qué es lo que piensa, a menos que sea a través de Jesucristo. Por esa razón, Jesucristo en Juan 14 dice: yo soy el camino. Nadie viene al Padre si no es por mí. Él es, Jesucristo, la imagen de Dios. Y cuando Él viene a la tierra, toma cuerpo humano, nace de María, Él nos da a conocer al Padre. Le preguntan: ¿queremos conocer al Padre? ¿No me has visto? El que me ha visto a mí conoce al Padre. Yo te muestro al Padre, y muestro quién es Él, cómo es Él. Y en Romanos 1, en el versículo 18 al 20, que también hemos estudiado varias veces, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. ¿Cómo? Versículo 20. Porque las cosas invisibles de Él, y especifica su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios se da a conocer a través de las cosas hechas, ¿verdad? A través de la creación. Y Jesucristo, dice el versículo 16 de Colosenses: en Él fueron creadas todas las cosas, y todas las cosas son creadas para Él, y todas las cosas en Él subsisten. En esta parte de que en Él subsisten nos vamos a centrar un poquito la próxima ocasión.
se hacen claramente visibles a través de las cosas hechas. Dios ha provisto los elementos para conocerle. ¿Sí? Esta palabra que en Romanos 1:20 dice, se hacen claramente visibles, también se traduce captar definitivamente, de modo que no hay excusa. ¿Sí? El ser humano, a través de las cosas hechas, tiene los elementos para conocer a Dios. Son los fundamentos para la fe. ¿Se acuerdan cuando leímos aquí en Hechos 17? No lo busquen, pero cuando Pablo llega a Atenas, y eso es un tema también que es muy interesante analizar un poquito, porque Pablo no se queda mucho tiempo en Atenas, que parece que fue muy poquito, muy breve su visita a Atenas, cuando diríamos, bueno, Atenas es la capital del conocimiento, de las matemáticas, de la ciencia, de la sabiduría, de la filosofía, pero también de la idolatría. Y cuando Pablo llega a Atenas, en Hechos 17, dice que enardecía su corazón por todo lo que estaba viendo pues en las calles. ¿Sí? Su corazón se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Y cuando él tiene la oportunidad de predicar, vean lo que dice Pablo, ¿cómo empieza? Ahorita con la introducción que les di, si ustedes estuvieran en Atenas, en esa capital del mundo antiguo, y tuvieran la oportunidad de predicar el Evangelio, ¿cómo lo presentarían? ¿Qué dirían? ¿Sí? Vean cómo comenzó Pablo. Entonces Pablo, puesto en pie, en medio de la reunión, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Muy observador Pablo, ¿verdad? Al Dios no conocido. Ahora, si los atenienses saben y reconocen que hay un Dios al cual no conocen, ¿qué argumento tendría Pablo para que ellos lo conocieran? Dice, comienza Pablo, o continúa: al Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay. ¿Ya vieron por dónde empieza Pablo? ¿No se escucha? Es que loco, sí. Por la creación, al Dios no conocido. Ustedes que lo saben todo y que están atentos a cualquier cosa nueva, escuchar algo nuevo, novedoso, entender sabiduría, entender las cosas y los porqués de las cosas y el propósito. ¿Sí? Pablo empieza diciéndoles que ese Dios no conocido es del que yo les vengo a hablar. Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. No habitan templos hechos por manos humanas. Pablo inicia o empieza a poner los elementos para que los idólatras e inconversos de Atenas tengan los elementos, o poner los elementos para que empiecen a conocer a Dios. Cuando Pablo, dijimos, empieza a hablar acerca, ni siquiera lo nombra, pero dice un varón que resucitó, ya no quieren escucharlo. Y mi impresión personal, Pablo se va de ahí de Atenas y llega a Corinto. ¿Por qué Pablo no perseveró en la predicación del Evangelio en Atenas? ¿Tienen algún pensamiento? ¿Por qué Pablo no perseveró en la predicación del Evangelio como Gerson, ¿verdad? ¿Por qué no se quedó meses, años en Atenas? ¿Algún pensamiento?
¿Un qué? En Atenas no, en Atenas nada más no lo escucharon y le dijeron luego te escucharemos cuando hables de estas cosas, pero no regresó a Atenas. Eran sabios. ¿Eran qué? Sabios. Eran sabios, pero Se creían sabios. se creían sabios. Romanos dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron ni le dieron gracias, hablando de los romanos, a los romanos, dice que se hicieron sabios o se hicieron necios creyendo que eran sabios, ¿verdad? En su propia opinión, y desecharon a Dios. Y mi impresión es de que Pablo prefirió salir a donde hubiera personas que lo escucharan, donde el Evangelio tuviera tierra fértil para sembrar el Evangelio en otros lugares. Pues esa es mi impresión, porque Pablo no regresó otra vez a Atenas, se fue a Corinto. Bueno, unan estos pensamientos: Dios inaccesible, invisible, se da a conocer, quiere darse a conocer, quiere mostrar sus características, sus atributos, su persona a través de las cosas hechas, ¿sí? Incluido el ser humano, para que el ser humano conozca a Dios, y el que está involucrado en la creación, porque es por medio de Él y para Él, es Jesucristo. Entendemos, como nos compartió Víctor la semana pasada, no con el nombre de Jesucristo como Mesías, ¿verdad? En el Génesis, pero es el Hijo de Dios, es la segunda persona de la Trinidad, es Dios mismo como el Hijo de Dios presente en la creación. Y ahora en Colosenses, ya siendo Jesús el Mesías, Pablo nos dice, para Él fueron todas las cosas, y Él creó todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todo lo que hay en el cielo, podemos pensar en lo macro, lo grande, todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Para nosotros también cosas muy grandes, pero también las cosas microscópicas, muy pequeñas, las que no están a la vista, visibles, invisibles, y luego menciona tronos, dominios, principados, potestades, tanto del mundo espiritual como que pudiera decir algo como los reinos, el reino animal, ¿sí? Hace poco salieron noticias de un hombre que iba con su hija, creo, era su hija, era una niña, pasando por una jaula de un león, leones, ¿verdad? Y se acercan demasiado y el león saca la garra y le agarra el pantalón, pues, y la empieza a jalar, y obviamente la desesperación para soltar a la niña, pues, de las garras, y cuando el papá está tratando de zafar a la niña, también le agarra la chamarra el león. Entonces, qué desesperante, porque en una de esas, con su fuerza, su poder, te mete, te jala, te rompe. No lo podía meter a la jaula, pero te destroza ahí con las garras. Un tanto es eso también, es decir, el dominio de los animales, de las bestias, ¿verdad? No te puedes meter ahí, no puedes entrar a territorios donde hay dominios. ¿Vale? Te atrapa, ¿sí? ¿Sí? No, eres indefenso ante una comunidad de bestias, ¿no? De animales salvajes. ¿Quieres decir algo? Pero donde quiera que hay tronos, dominios, principados o príncipes que gobiernan, potestades, en toda la creación, Jesucristo tiene autoridad sobre todos, y Él delega esas autoridades, y Él creó todas esas cosas, de modo que no tienen excusa. No hay excusa, el ser humano no tiene excusa para decir que no hay un creador, ¿sí? Ahorita vamos a meternos un poquito para allá. Todo fue creado por medio de Él. Él es el verbo de Dios, y para Él es el dueño, Jesucristo,
domina sobre todas las cosas y Él es soberano sobre toda la creación. Este es Jesucristo del cual leemos en las Escrituras. Hay una historia muy interesante que fue la tarea de esta semana, la lectura de Job. Job no es un libro sencillo para leer. ¿Cuánto tiempo estuvieron estudiando Job, Josh, con Tim? ¿Cuánto? Como año y medio estudiando Job con Tim. No es un libro sencillo, es un libro con sus complicaciones, pero muy, muy interesante, ¿verdad? ¿Cuántos han leído el libro de Job? ¿Quieren levantar su mano? ¿Conocen perfectamente la historia? Job, parece que es difícil los argumentos. Cuando Job, Dios permite que pierda todas sus cosas, su familia, sus siervos, sus cosas y luego su salud, está enfermo, derrotado, sin nada. ¿Vale? Está su esposa, pero su esposa le dice, maldice a Dios y muérete, Job. Y llegan 3 amigos, ¿verdad? Y la mayor parte de los capítulos del libro de Job es este diálogo con sus 3 amigos. Esta es la parte como que difícil de entender, está como que es que poesía hebrea. Ajá. Son como rondas de argumentos, ¿no? Primero un amigo, luego otro, y luego Job responde, luego otra ronda de argumentos. Y los argumentos de los amigos comienzan algo así como diciéndole a Job, Job, esto que estás sufriendo es porque tus hijos hicieron algo, ¿sí? Y porque tú hiciste algo, ¿vale? Examínate. Y hay una forma ahí de lenguaje también difícil de ir entendiendo, pero esos son los argumentos. Y Job, es bien interesante que Dios le llama, Job es justo, ¿sí? Apartado del mal. ¿Cuál es la otra palabra que usa? Temeroso de Dios, apartado del mal, y Él es justo. Así es como Dios lo ve, ¿sí? Así es como Dios lo ve. ¿Por qué Dios lo verá así? Esto es bien interesante. Ahí es donde entra Nathan. Mirna ya está leyendo el libro del Evangelio según Job. Luego le voy a decir que me lo explique. Porque la justicia de Job no es por su buen comportamiento, ¿sí? Pero es por la sangre del Cordero. Ajá. Dios ve a Job justo por la sangre del Cordero. Es la forma de justificar desde Adán, Abel, ¿verdad? Por la sangre y la muerte del Cordero, de un Cordero. Por eso Dios ve a Job justo. Pero en el transcurso de los argumentos de Job, parece que Job empieza a confundir o a atribuir en su defensa, en los argumentos de defensa, empieza a decir, oigan, pero yo no hice esto, la verdad, yo no hice nada malo para recibir esto, yo soy justo. Y empieza a decir, si Dios me recibiera enfrente, iría hasta su trono y le diría, soy justo, examíname, hazme justicia, Dios, ¿verdad? Como que, no quiero pasar mucho tiempo en esto, pero es como Job deja de ver su justicia en el Cordero y en la sangre, la justicia que viene de parte de Dios, y empieza a destacar lo que él ha hecho bien y lo que no ha hecho mal. Dice, mis ojos no han visto cosas malas, yo he ayudado a la gente piensa bien de mí, yo he hecho esto, ¿verdad? Y llega el momento en que los 3 amigos no tienen ningún otro argumento, como diciendo, ya dijimos todo lo que teníamos que decir, y Job
sigue justificándose a sí mismo, ya no hay nada que decir, silencio. Y están los tres amigos y Job en silencio, no hay nada más que decir. Y llega un cuarto amigo que es más joven y habla con respeto, Eliú, y les voy a decir lo que dice. En el capítulo 36, Eliú empieza a exaltar a Dios, y en el 37:14, ¿tienen Job 37:14? ¿Alguien lo quiere leer, por favor? Job 37:14. Me gusta ese versículo porque resume lo que está diciendo en el capítulo 36 y 37. Es Job, detente, considera las maravillas de Dios. ¿Sí? Lo está apuntando. Más atrás Eliú le habla acerca de la lluvia, de las nubes, etc. Pero luego en el capítulo 38 y el 39 y el 40 es esta parte central del libro, ¿sí? Empieza a ser como llevarnos al clímax del libro, ¿sí? Dice: entonces respondió el 38:1, respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo: ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahí es como para responder como respondía Víctor antes, a sus órdenes. Es como para decir: Job, yo soy el que oscurece el consejo y estoy hablando palabras sin sabiduría. A sus órdenes. Dice: ahora ciñe como varón tus lomos, yo te preguntaré y tú me contestarás. Y comienza desde este momento Dios hablándole a Job, a hacerle preguntas respecto a la creación. Por ejemplo, 4, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Y con estas preguntas empieza a dejar sin respuesta a Job, ¿sí? Job que se siente o que se sabe justo, pero sobre un fundamento equivocado, Dios lo empieza a reducir a la nada, ¿sí? Porque nosotros mismos no somos nada en nosotros mismos, y Dios empieza a destacar su creación. Si leyeron Job 38, 39, 40, habla acerca del mar, de lo que Dios hace con las olas, el abismo, la nieve, ¿sí? El rocío, el hielo, el agua, las Pléyades, el Orión, la osa mayor, el león, los leoncillos, las ciervas, cabras monteses, el asno montés, el búfalo. Alguien puede decir: ¿qué sentido tiene que Dios le esté hablando de las cosas hechas, ¿no? Del zoológico o de... ¿Mande? Ajá. Y Job responde en el 39, en el 44: he aquí que yo soy vil, ¿qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces y no volveré a hablar. Y otra vez Jehová habla a Job desde el torbellino: cíñete, ¿invalidarás tú mi juicio? ¿Me considerarás a mí para justificarte tú? ¿Ven? Dios le está acusando de eso, le está señalando que él se justificaba a sí mismo. Y luego en el versículo 15 habla de el behemoth, que es una bestia. Algunos dicen que son, ¿cómo se llama? Descripciones o de un rinoceronte, de un dinosaurio. Sus huesos son fuertes como bronce. ¿Tiene cola? Y luego en el 41 el leviatán, que es un monstruo marino. Dice: lo sacarás con anzuelo. Vean en el 41:18, dice: con sus estornudos enciende lumbre. Esto alguna vez ya lo hemos escuchado, leído. Parece un dragón.
dice Romanos 1, entonces, Dios se hace claramente visible a través de las cosas hechas. Y Dios le está mostrando a Job, o le está poniendo los elementos para conocer más a Dios, para conocerlo a través de las cosas hechas, del detalle de las cosas hechas, no solamente la hermosura, los colores, la textura. Ahorita vamos a hablar un poco acerca de eso. Y la respuesta de Job, en el versículo 42, vean esto, dice: yo conozco que tú, que todo lo puedes, que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. ¿Cómo es posible ver al invisible? A través de la creación, a través de las cosas hechas. Y no hay excusa para conocer su eterno poder y deidad. Eso lo hizo Jesucristo. Jesucristo, en Él fueron creadas todas las cosas y para Él está presente en la creación. Y Job termina diciendo: por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Sí, es similar, sí, porque dejamos de ver, de tener la vista en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer bien o mal y justificarnos delante de Dios, y nos damos cuenta que Dios es soberano, que no tenemos justificación delante de Él, que no tenemos derechos delante de Él, que Él es justo, que Él es santo. Conocemos su deidad, su eterno poder. Miren, hablando de la creación, y ya se va el tiempo rápido, pero las cosas hechas nos hablan acerca de un diseño inteligente. Las cosas hechas, la creación, nos habla de un diseño inteligente. Son sistemas complejos, ¿sí? La creación, no hablamos de elementos aislados, ¿sí? De un árbol o un león, ¿sí? No son elementos aislados únicos, sino son sistemas complejos. Ustedes que les gustan los automóviles, nos damos cuenta que hay personas inteligentes que hacen diseños de sistemas, y un automóvil, por muy común que sea, son sistemas complejos. Y entre más modernos son sistemas complejos. El sistema de encendido de un carro, ¿sí? Ustedes que son ingenieros o que les gustan los autos, es todo un sistema, el propio encendido, el enfriamiento, es todo un sistema, pero no están aislados, están interconectados. El sistema de frenado, incluso el sistema de sonido, y luego cuando se te calientan los asientos, ¿no? También para la calefacción. Puedes poner cualquier cosa que se quiera en el diseño del coche. Cuando hablamos acerca de los planetas, del cuerpo humano, del ciclo del agua, del crecimiento de los seres vivos y la reproducción, hablamos de lo que Dios puede hacer, de lo que Dios es, y tienen un propósito. Piensen en estas tres cosas acerca de la creación. Es un diseño inteligente, ¿sí? Son sistemas complejos y tienen un propósito. El diseño tiene un propósito. Los cielos cuentan la gloria de Dios. Cada diseño tiene un objetivo, un propósito. Sí, cuando miramos a la creación, cualquier cosa de la creación, tenemos que reconocer que es un diseño inteligente. No es el producto de la casualidad, del azar, de los años, de la evolución, el paso lento de los años, sino es un diseño inteligente. Son sistemas complejos. Sistemas complejos. Cada elemento es un sistema complejo. El cuerpo humano tiene un conjunto de sistemas complejos. Y el tercero es que tiene un propósito, tiene una razón de ser y un propósito, cumplen un propósito. Sí.
Tengo tres ejemplos. El primero es el ADN, que le llaman el código de la vida, ¿verdad? Esta cadena que contiene información, es como la programación de un lenguaje de computadoras, ¿no? ¿Algunos de ustedes saben programar computadoras? Abraham, ¿quién más? Abby, Esmeralda, y Mario. ¿Sí? Pues el ADN del cuerpo humano, el código de la vida, contiene información que ha sido codificada. Así como el programador se sienta a escribir el lenguaje, ahora ya se puede escribir, o en inteligencia artificial le puedes pedir que programe o codifique lo que tú quieras. Pero el ADN almacena información genética, las características de cada persona, de cada sistema, y esa capacidad, hablando de capacidad del ADN, 1 gramo de ADN, 1 gramo en peso de ADN, puede almacenar hasta 215 petabytes. ¿Alguno de los ingenieros que nos quiera alumbrar con los petabytes? Yo me lo sé, pero no lo domino. Es el tamaño de la información, ¿no? Los bytes, luego kilobytes, megabytes, gigabytes, terabytes y petabytes. ¿Sí? Un petabyte, bueno, 1 gramo de ADN almacena 215 petabytes. Un petabyte son como 1000 terabytes o 1024 terabytes. ¿Sí? O 1 millón de gigabytes, cuando hablas de capacidad de tu teléfono, de tarjetas en el teléfono o en las cámaras que tienen cierta capacidad. ¿Cuántas tienen ahora? 32 megabytes. Y guardas un montón de fotografías, puedes guardar canciones, información. Es un diseño inteligente. Luego podemos hablar más acerca del ADN, de la cadena, del código de la vida, pero es un diseño inteligente. ¿Alguien vio las caricaturas del pájaro loco cuando era niño? El pájaro loco. El pájaro carpintero. Ese es el segundo ejemplo. Piensen en esto. Un pájaro carpintero que golpea el tronco, ¿verdad? Escuchamos el sonido del golpeteo. La velocidad a la que golpea un tronco, o más bien son 20 veces por segundo. Cada segundo que pasa, la velocidad tan rápida golpea 20 veces el tronco por cada segundo. La fuerza que soporta su cerebro por cada golpe es más de 100 veces la fuerza de la gravedad. Más de 100 veces la fuerza de la gravedad. ¿Han visto que en prueba de los pilotos de aviones supersónicos, ¿verdad? En las pruebas, de repente simulan la velocidad, saben a qué velocidad el cuerpo humano ya no aguanta más y los pilotos se desmayan? Son 10 Gs. Ajá. ¿Mande? Los pilotos en las pruebas a los 10 G se desmayan. ¿Sí? Esa es la fuerza de la gravedad. Un golpe del pájaro carpintero al tronco aguanta 1000 Gs. Más de 1000 Gs. Sí, investíguenlo. Un choque de frente, ¿sí? Un automóvil que va a 80 kilómetros por hora y choca de frente contra un tronco, lo que quieras, un poste, lo que sea, genera 100 Gs, ¿sí? Y es un golpe fatal, ¿verdad? El pájaro carpintero es como si en cada golpe contra el tronco aguanta 10 veces un choque de un auto a 80 kilómetros por hora. El pájaro carpintero resiste eso,
¿cómo es que resiste? ¿Mande? Así fue diseñado. Si la evolución fuera real, que implica que hay cambios o evoluciones o adaptaciones lentas a través de millones de años, en el primer intento de un pájaro carpintero por pegarle al tronco, muere. Sí, la evolución, quiero decir, el tiempo que tardaría su cuerpo en adaptarse a un golpe como esos, haría que el pájaro carpintero estuviera extinto en el primer intento de golpear el tronco. ¿Sí? El pájaro carpintero tiene una protección o una capa que se llama hyoide, que es una estructura diseñada en su cabeza. Hagan de cuenta que en la cabeza del pájaro hay una protección que va desde la base del pico, pasa por atrás de su cerebro y termina arriba de sus ojos. Y esta protección, diseñada por Dios, hace que pueda resistir cada golpe en el tronco, de su pico en el tronco. Y aparte, su pico tiene la parte baja del pico es más grande y resistente, y la parte alta del pico es más corta y más pequeña, y eso hace también que la energía sea desviada lejos del impacto de la caja del cerebro. ¿Sí? No es un accidente genético. Por eso, cuando analizamos, o podemos analizar con detalle características de la creación, les digo, no solamente que es hermoso, bello, colores, el pavo real, sino en detalle científico, a través del estudio, del análisis, de la observación de los elementos, de las características de la creación, podemos concluir sin excusas que no son accidente genético, ni es la acumulación de cambios lentos, es un diseño completo desde el principio, es la firma del creador. El creador sabe de física, sabe de matemáticas. El tercer ejemplo, para ir terminando, es acerca del ojo humano. Aquí ya tengo un poquito de experiencia. Vianey y el doctor que me operó, retinólogo, nos hicieron ver de alguna manera interesante el daño que había sido causado por el desprendimiento de retina. Pero algunas características del ojo humano son estas. El enfoque automático es una maravilla. El enfoque automático del ojo, ¿sí? Donde quiera que volteas, automáticamente, ¿cómo se llama? Tienes un enfoque perfecto. La retina tiene más de 100 millones de sensores. Controla la luz de una cámara. Convierte la luz que recibe en señales eléctricas que van hacia el cerebro, y el cerebro reconstruye la imagen en milisegundos. Decía Vianey y el doctor que la lesión que tuvo mi ojo era una lesión, ¿cómo lo puedes decir, Vianey? Pues se dañaron las células que convierten la luz en electricidad. Se dañaron las células Entonces que convierten la luz en electricidad que va al cerebro para poder ver. Entonces, ya no ven esas células, son las manchas. si la retina está desprendida, el ojo no Se despegan esas células. no manda la señal al cerebro para ver, se despegan. Y fue una lesión, parece que fue abajo y no la podían detectar. En fin, y aquí tengo una experiencia que les quiero platicar rápido, que el doctor decía que era muy difícil y se estaba preparando para la operación, pues, el doctor retinólogo. Entonces me acuerdo que creo que fue la segunda operación, porque fue la primera operación de pegar la retina, y al mes el doctor dijo, ¿sabes qué? No está pegando bien, tenemos que operarte otra vez y otra vez. Entonces me acuerdo que te preparan ahí para la operación, y ya acostado en la cama, del lado derecho está una enfermera,
está empezando a hacer cierto efecto ¿cómo se llama? Ah, por cierto, hablando de dolor, Diane me infligió uno de los dolores más fuertes que he tenido en mi ojo cuando me inyectaste acá arriba. Fue un dolor de, no sé, de 2-3 minutos, pero me quería desmayar ahí. Luego hablamos de dolor en otra ocasión. Pero estoy acostado, una enfermera me está como sobando el brazo, no sé por qué, pero está así diciendo, ya va a llegar el doctor, no sé qué. Y está, yo creo que estaba nerviosa. Estaba, creo que el anestesiólogo ahí, y yo ya estaba un poquito dormido, pero estaba consciente, estaba escuchando. Y de pronto escucho que le dicen, hola doctor, ¿cómo está? ¿Listo? Y llega el doctor y siento su presencia, pues aquí, o sea, siento que está una persona, se acerca y entiendo qué es él. Y dice, el doctor dice, tranquilo Ricardo, todo va a estar bien. Dice, respira, tranquilo, ¿sí? Todo va a salir bien, nos hemos preparado para la operación. Y yo, me llamo Rafael. Dice, no, es que Ricardo soy yo. Yo soy Ricardo, me estoy hablando a mí mismo porque está difícil la operación. Dice, él se estaba tranquilizando a sí mismo. Tranquilo, todo está bien, ya tienes la experiencia, ya sabes qué hacer. Cuando alguien dice, no creo en Dios, confío en la ciencia, no está entendiendo, ¿sí? Hay otros pretextos en medio, ¿sí? Quizá inmoralidad, no quiero que nadie me juzgue, no quiero que nadie se meta en mi vida, yo quiero ser mi propio Dios, yo quiero hacer las cosas como quiero, no quiero darle cuentas a nadie, sé que hay un Dios, pero no le quiero hablar, lo quiero ignorar. Regularmente los ateos están enojados con Dios. ¿Cómo estás enojado con Dios si no existe Dios? ¿Sí? Es que dejé de hablarle a Dios, dejé de creer en Dios. Confío en la ciencia. Voy a terminar con esto. Dios nos da los elementos de que el Dios invisible, inaccesible, a través de las cosas hechas que el ser humano puede ver, estudiar, observar, meter al laboratorio, analizarlos, estudiarlos una y otra vez, encontrar en las cosas hechas que hay un creador, que hay un diseñador inteligente con un propósito. Y ahí encontramos su deidad y su poder, y justamente que tenemos que darle cuentas a Él de nuestras vidas. Albert Einstein dejó una frase que dice, entre más estudio la ciencia, más creo en Dios. Nikola Tesla, el regalo del poder de la mente viene de Dios. Si nos concentramos en esa verdad, nos alineamos con ese gran poder. Isaac Newton dijo, ante la ausencia de cualquier otra prueba, solamente al observar el pulgar, me convencería de la existencia de Dios. Este es un diseño de Dios, el pulgar, ¿sí? La utilidad del pulgar, el diseño de la mano humana. Louis Pasteur dijo, un poco de conocimiento de ciencia te puede hacer ateo. Un conocimiento profundo de la ciencia te hará un creyente en Dios. Y Galileo Galilei, las leyes de la naturaleza están escritas por la mano de Dios en el lenguaje de las matemáticas. Continuamos la próxima semana. Gracias a todos.